Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la gracia y la verdad, el antídoto contra el pecado. El Señor Jesucristo, cuando estaba en pleno ejercicio de su ministerio aquí en la tierra, Él les dijo a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces está hablando de la ley y la gracia. Ese texto de Juan 1:17 está hablando acerca de la ley y de la gracia. Son dos principios, creencias diferentes que están dentro de la palabra de Dios. Y algunos cuando leen la palabra de Dios no distinguen o no delimitan qué es la ley y qué es la gracia. Entonces, cuando ellos leen una porción de la Escritura, hacen una interpretación equivocada, errónea, que no les permite realmente ser dirigidos por los pactos existentes dentro de las Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que deslindar es qué pactos hay dentro de las Escrituras, entender dónde comienza el nuevo pacto y dónde termina el viejo pacto, o en qué pacto nos encontramos nosotros los creyentes actualmente de la iglesia. Hay muchas preguntas que podemos hacernos, pero cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, en el Calvario, Él declaró una palabra que nos hizo conocer a partir de esa declaración dónde terminaba el viejo pacto y dónde comenzaba el nuevo pacto. Cuando Él dijo consumado es, esta palabra consumado es, significa la obra ha sido terminada. Todo el plan para la salvación del hombre ha sido terminado. Esta palabra consumado es que Jesús la está declarando y en ella está expresando que el trabajo ha sido terminado, la obra ha sido terminada. Y a partir de ese momento se inicia el nuevo pacto, porque Cristo entrega su vida ahí en sacrificio por nuestros pecados. Él derrama su sangre preciosa ahí en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y así se inicia el nuevo pacto. Entonces los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos libros forman parte del antiguo pacto. Cuando Jesús vino, Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y efectivamente, desde el momento que Él nació fue circuncidado al 8º día. Y seguidamente Él cumplió toda la exigencia y el rigor que había en la ley. La ley fue cumplida. Hasta el mismo instante que Jesús estaba en la cruz, Él llama a Juan y le dice, he ahí tu madre. Y mire que Él estaba viendo por su madre, ¿no? Hasta el último momento en la cruz. Y la ley decía que debíamos honrar padre y madre. Entonces Jesús estaba cumpliendo toda la exigencia que había en la ley. En el discurso de este relato de los evangelios, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto está en Mateo 22:37. Cuando solía escuchar este tipo de mensajes, cuando recién estaba ingresando a la vida cristiana, estos mensajes hacían que me autoexaminara, que evaluara mi conducta. Cada vez que yo escuchaba este mensaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, me preguntaba,
cómo podía hacer. Y lo que hacía era examinarme a mí mismo. Y siempre me veía descalificado porque decía, esto no puedo cumplir. Y de veras que hacía todo un esfuerzo por cumplir esta exigencia que Jesús mencionaba aquí en este evangelio. Me preguntaba, ¿cómo puede la iglesia cumplir esta exigencia? Todavía no conocía el pacto de la gracia, pero decía, hay alguien que lo haya cumplido. Y trataba de buscar en el relato de la Biblia si había alguien que había cumplido con esta exigencia. Y veía que todos los hombres del Antiguo Testamento, ninguno de ellos había cumplido la exigencia de este mandamiento. Incluso Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Le dijo a los fariseos, ninguno de vosotros cumple la ley. Pero te puedes preguntar, pero Jesús le está hablando a estos judíos que no cumplen la ley, pero Jesús está hablando y está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y tus fuerzas. Esto está en uno de los evangelios. Y hemos mencionado que los evangelios todavía forman parte del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se inicia ya cuando Jesús, ahí en la cruz, declaró consumado. Es a partir de ahí recién se inicia. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Habla ya de la resurrección de Cristo. A partir de ahí se inicia el nuevo pacto, porque ya se dio el sacrificio, la expiación de Cristo. Él fue el Cordero que fue inmolado. Entonces Jesús, cuando expresó estas palabras, amarás al Señor tu Dios, estas palabras estaban en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:1. O sea, Jesús hizo mención de lo que estaba en el Antiguo Pacto, y él lo declara y se lo dice a los judíos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque los judíos estaban bajo el pacto de Moisés. Y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, cuando hay prédicas que hablan respecto a este tema de amar a Dios, lo único que están haciendo es poner a la iglesia, a los jóvenes, bajo la ley. Porque eso estaba en la ley, no está en el nuevo pacto. Eso hay que entender bien, hermano. Cuando se le habla a la iglesia, se le dice, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que estás haciendo es poner a la iglesia o a los creyentes bajo el viejo pacto, no bajo el nuevo pacto. El énfasis del nuevo pacto lo declara Juan en las cartas, primera de Juan 4:10, y dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Mire que el énfasis ahí es no en amar nosotros a Dios, sino que entender el amor de Dios por nosotros. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Lo que a nosotros nos impactó, cuando tú viniste a Cristo, lo que te impactó fue el amor de Dios. Él te hizo conocer su amor. Así comienza nuestra relación con Dios. Entendimos ese amor de Dios. Por eso es que Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí el texto nos dice, porque de tal manera amó el hombre a Dios, es que Dios vio ese amor del hombre y envió a su Hijo Jesucristo. Eso no dice el texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender en nuestra relación con Dios, entender el amor de Él por nosotros. O sea que nosotros no tenemos que amarle a Dios, sí,
pero esa es una consecuencia de haber entendido el amor de Dios por ti. Por eso es que en el mismo capítulo de esta carta de Juan, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú no puedes amar a Dios si no has entendido el amor de Dios por ti. Eso hay que entender. Primero entendemos el amor de Dios por nosotros. Y la consecuencia es que, como resultado de haber entendido ese amor de Dios por nosotros, es que nosotros respondemos a eso con nuestro amor. Tú respondes con amor al amor que Dios te ha mostrado. En 1 de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo es que Dios nos ha amado así? Se entregó en sacrificio por nosotros, se entregó en sacrificio por la iglesia. Si nos amó aún siendo pecadores, por eso es que Juan ya empieza a decir, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, la consecuencia de haber entendido ese amor de Dios por nosotros es que, primero, le amamos a Él, pero también amamos a nuestros semejantes, amamos a nuestros hermanos. Entonces, no puede haber una respuesta de amor a mis semejantes si todavía no he entendido el amor de Dios por mi vida. Si no he entendido esa grandeza del amor de Dios por mi vida. Es importante entender el amor de Dios por nosotros. Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:16. No está diciendo Juan, y nosotros hemos visto nuestro amor por Dios, sino dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces es importante que podamos entender el amor de Dios por nosotros. Bueno, la religión siempre te va a decir, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios. Y lo que está haciendo es ponerte bajo la ley. Porque el énfasis del nuevo pacto, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primera de Juan 4:10. En eso consiste el amor. Primero, entender el amor de Dios por nosotros. Entonces no necesitamos exigir el cumplimiento de la ley a los jóvenes. Mira, los jóvenes se van de la iglesia porque a veces los ponemos bajo la ley. Y cuando tú pones a una persona bajo la ley, lo que va a hacer esta persona es pecar. Porque su propósito de la ley no era hacernos santos, justos ni buenos. Claro que la ley era santa, justa y buena, pero la ley no podía hacerte a ti santo, justo ni bueno. Todas las personas que iban a la ley no eran santificados, no eran justificados, no se hacían buenos con la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Su propósito era para que el hombre tomara conocimiento de su pecado, para llevarnos a Cristo. ¿Qué más? El propósito de la ley era quebrantar la soberbia del hombre. Pero no hay un texto en las cartas de Pablo que se mencione que la ley nos hacía santos, justos y buenos. Más bien la carta de Timoteo dice que la ley fue dada para el pecador, pero no para el justo. Entonces, si ponemos a la iglesia o a los jóvenes, los ponemos bajo la ley, lo que van a hacer es pecar. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios 15:57 que el poder del pecado es la ley. Una vez más voy a mencionarlo. El poder del pecado, la ley. O sea, lo que le da poder al pecado es la ley. Es como al fuego. El fuego, vamos a tomar esta ilustración. El fuego es el pecado. Y la leña es la ley. Cuando tú pones la leña en el fuego, lo que vas a hacer es atizar. Lo que va a hacer es que se encienda más, haya más fuego. De igual manera, si tú le das la ley
a una persona, lo que estás haciendo es que esta persona corra hacia el pecado. Hemos dicho que el propósito de la ley no era hacernos santos, justos ni buenos. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo, era quebrantar la soberbia y era también que el hombre tomara conocimiento del pecado. No lo iba a hacer al hombre santo, justo ni bueno. Era como un espejo, la ley le mostraba quién era a esta persona. Le mostraba, claro, la justicia, la bondad, la santidad, pero también le mostraba sus debilidades, sus defectos. Eso era, la ley le mostraba al hombre eso. No los pongamos a los hombres bajo la ley, porque lo que van a hacer es pecar. En la historia del libro de Génesis relata acerca de un hombre llamado José, el soñador. Desde que era pequeño, Dios le fue mostrando lo que iba a suceder en su vida. Le fue mostrando que él había sido destinado para reinar. Le habló que las espigas se inclinaban hacia él, y después las estrellas y todo eso, esos sueños, de alguna manera estaban hablando acerca de que él había sido destinado para reinar, para gobernar, sojuzgar. Y él se los comunicó a sus hermanos, a su padre, y ellos todavía no entendían realmente lo que estaba pasando con José. Este José fue vendido como esclavo a los egipcios. Ahí, estando en la casa de Potifar, dio la administración de toda su casa. Y él, estando en la administración, la esposa de Potifar puso los ojos en él. Y todos los días le hablaba, duerme conmigo. Y él no lo escuchaba, dice que salía de ahí, escapaba siempre. Hasta que un día no había nadie en la casa, solamente ella y él. Y es ahí donde ella nuevamente se acercó a él, trató de seducirlo. Ella le dijo, tengamos intimidad. Y él le dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Está en Génesis 39, versículo 9. José, este hombre, pudo hacer esta declaración sobre la base de la identidad que él tenía. Estas palabras que él declaró fueron las palabras de un justo, que él en ese momento no corrió, no fue a buscar esta intimidad. Al contrario, él huyó, dice, escapó ese momento. Pero fueron palabras, las palabras que él declaró fueron palabras de un justo. José vivió muchos años antes de que la ley fuera dada. José, su vida estaba orientada sobre la base del favor inmerecido, sobre la gracia. Él se movía en la gracia. Y mire que la gracia le enseñó a él quién era. Le enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Así como Pablo le habla a Tito, capítulo 2, que la gracia le enseñó a él que estaba destinado para reinar, que él era justo. Y sobre esa base es que de esta creencia que él recibió de la gracia, es que él pudo decirle no al pecado. Pero no estaba José en la ley. José, él vivió muchos años antes de que se diera la ley. Lo que orientaba la vida de José era la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y él conocía ya la obra de Cristo. Él vio la obra de Cristo muchos años antes de que venga el Salvador también. Él veía la obra de Cristo y él fue justificado. Él recibió la justicia de Dios. Fue así que él hace este tipo de declaraciones que expresan gracia de Dios. Ningún hombre puede hacer este tipo de declaración estando bajo la ley. En la ley lo que hace el hombre es correr hacia el pecado, ceder ante el pecado, se muestra débil ante el pecado. Por eso es que Romanos
capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado se enseñorea de todos los que están bajo la ley. Eso está queriendo decir el texto. Pero ahí Pablo también está informándonos que dice, porque el pecado no se enseñoreará, no me dominará, no seré esclavo del pecado, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú estás bajo la gracia es el único antídoto contra el pecado. No puede haber otro antídoto contra el pecado. No puede ser la ley el antídoto contra el pecado. Solamente es la gracia de Dios el que te da el antídoto contra el pecado. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Es la impartición del favor de Dios que ha venido a nuestra vida y que tenemos que conocerla. ¿Y qué ha venido a nuestra vida? Ha venido todo el bien de Dios. Ha venido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y eso nos ha sido dado. Eso está en la gracia. Lo que tenemos que hacer es conocer esta gracia. La iglesia es más conocida por la ley. Si tú preguntas a cualquier persona acerca del cristianismo, las personas te van a decir, sí, en el cristianismo se habla, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. El cristianismo es más conocido por la ley que por la gracia. Si les preguntáramos a estas personas qué es la gracia o qué dice la gracia, estas personas no conocen la gracia. Estamos hablando de cómo José, él pudo decirle no al pecado. Y le pudo decir no al pecado porque su vida estaba orientada en la gracia, en el favor de Dios. Pero él pudo rechazar al pecado no porque estaba bajo la ley. Y Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. 4 cosas le dice. Primero le dice huye. ¿Se acuerdan que José huyó de la esposa de Potifar? O sea, no solamente declaró su identidad, quién era a través de estas palabras que mencionó José, ¿no? ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí estaba declarando identidad a José. Él sabía quién era. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y entre las pasiones juveniles están pues la droga, el sexo libre, la pornografía, el alcoholismo, el amor al dinero, la fama y muchas otras cosas más. Pero le dice, tú huye de estas pasiones juveniles y sigue. ¿Y qué tenía que seguir Timoteo? La justicia. El creyente tiene que tener en claro que cuando él creyó en el Señor Jesucristo, Dios le impartió su justicia, lo declaró justo ante sus ojos. Por un acto de su gracia, cuando él creyó en el Señor Jesucristo, Dios lo declaró justo ante sus ojos, por haber creído en Jesucristo. Entonces el creyente tiene que tener en claro eso, que Dios le ha impartido ya una justicia. Lo segundo es que el creyente tiene que saber que es justo. Algunos se han quedado en esta primera parte, sí, Dios me ha impartido su justicia, pero no queda ahí, sino que tienes que creer que eres justo. Amén. Tú tienes que creer que eres justo ante los ojos de Dios. Esta justicia no ha venido por tu integridad, porque tú has sido obediente, porque has mostrado buenas obras. No. Esta justicia
que Dios te impartió vino cuando tú reconociste a Jesús como tu único Señor y Salvador. Lo otro, le dice, sigue la justicia, la fe. La fe tiene que ver con las creencias. La fe involucra creencias y declaración y confesión. Lo que tú crees tienes que ponerlo en tu boca. Si Dios te dice que tú eres justo, tú crees que eres justo, pero no solamente se queda ahí, sino que tienes que confesar, tienes que declarar que eres justo. Entonces, este es un acto del día a día, ¿no? Todos los días declaro que soy justicia de Dios en Cristo. Le dice, sigue la justicia, la fe y el amor. Ya hemos visto la parte del amor. Tú tienes que entender que el amor de Dios, ese amor incondicional, que Dios te ama y que la muestra de ese amor está en su Hijo Jesucristo. Y la paz, dice, la paz tiene que ver con una relación de pacto. Hemos sido unidos con Dios. Ahora estamos en Él y Él en nosotros. Al joven no hay que ponerlo bajo la ley. Al joven hay que enseñarle a no confiar en sí mismos, porque el confiar en sí mismo es orgullo. Hay que confiar en Cristo, poner nuestra confianza en Él. Al joven no hay que ponerlo bajo la ley. Tú le pones bajo la ley lo que va a hacer pecar. Tú los pones a los jóvenes bajo regulaciones, bajo reglas, y no bajo los principios del nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. Si no los pones al joven bajo el pacto de la gracia, igual siempre va a mostrar debilidades, va a correr siempre hacia el pecado. Cuando el joven realmente pone su mirada en Cristo, va a recibir su amor, va a recibir la ayuda, va a aprender realmente a amarse a sí mismo. Entonces, un joven que pone la mirada en Cristo va a recibir el amor de Dios, la ayuda de Él, y va a aprender a amarse a sí mismo. Solo la gracia puede contener el antídoto contra el pecado. No es la religión, no es la ley, no es tu esfuerzo o la disciplina. Hay que disciplinar este cuerpo, dicen algunos. No es la disciplina la que te va a proveer la libertad sobre el pecado. Lo único que te va a proveer, el único antídoto contra el pecado, es la gracia. Algunos dicen, tengo que arreglar mi conducta. La Escritura no te hace mención de eso. El punto no es arreglar tu conducta. El punto no es modificar tu conducta, tu comportamiento. El punto es saber quiénes somos. El punto es saber qué es lo que tú estás creyendo respecto a ti mismo. Y la obra de Cristo te va a dar las luces para que tú puedas entender quién eres a la luz de la obra de Cristo. Y Jesús nos va a proveer de la identidad correcta. Tú empiezas a mirar la obra de Cristo. En esa obra, Él te va a decir, tú eres justo, tú eres amado, tú eres rey y sacerdote. Mire que cuando miramos la obra de Cristo, y eso está como principios en el nuevo pacto. Entonces tenemos que conocer a la luz del Evangelio quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Eso contiene el Evangelio. Cuando dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en otra versión dice, en el Evangelio se revela cómo Dios nos ha hecho justos. Romanos 1:17. No le demos entonces a los jóvenes la ley, solo la gracia, porque la gracia es lo único que puede transformar sus vidas. El pecado no va a poder echar raíces en una conciencia esté llena de lo recto que es esta persona ante Dios, por un acto de su gracia. Si en tu mente tú has entendido que eres justo ante los ojos de Dios, pero justo no porque tú te lo hayas ganado, sino por un acto de su gracia, mira que ahí el pecado no va a poder echar raíces, no va a poder establecerse ahí, porque solamente tú sabes que eres justicia de Dios en Cristo. Y cuando esa creencia está instalada, está afincada en tu mente, lo que va a mostrar esa creencia es que va a orientar tu conducta.
Por eso es importante tener las creencias correctas, las creencias sobre la base de lo que dice el Evangelio de Cristo. Sí, cuando el pecado no puede echar raíces en una persona que está llena de la conciencia de que es recta, justa en Cristo. Si tú estás afincado en eso, ten la seguridad de que el pecado no va a dominarte, el pecado no va a señorear sobre tu vida, no vas a ser un títere del pecado. Amén. El punto no es arreglar tu conducta, el punto es saber quiénes somos. El punto es tener las creencias correctas a la luz del nuevo pacto. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Jesús entre a tu vida, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, este día te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí a través de tu obra ahí en la cruz, al derramar tu sangre preciosa. Y en ese sacrificio tú me has otorgado el perdón de mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Lo recibo a Jesús en mi corazón, reconociéndolo como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida, Jesús, este día. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que guíe tu vida y te lleve a una iglesia cristiana donde puedas crecer, seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por la salud, ahí donde te encuentres. Hay problemas de salud. La obra también de Cristo fue para proveernos de la sanidad. Ahí donde te encuentres, solamente di: yo recibo mi sanidad, hago mía esta sanidad que tú lo has ganado por mí, Jesús, a través de tu sacrificio. Nada más eso, decláralo. Y yo voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener. En el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos te pido, papá, que tú restaures, Señor, problemas en la dermis, epidermis, en la piel, Señor. En estos momentos tú toca y restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también te pido, Señor, por las articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sano. Echamos fuera toda dolencia en el nombre de Jesús. Y también, Señor, las funciones cerebrales, a la parte auditiva, Señor, si hay problemas de audición, en el nombre de Jesús declaramos sanos. Problemas de la visión, Señor, en estos momentos declaramos sano en el nombre de Jesús. Problemas de la visión, Señor. Problemas de parálisis también, en el nombre de Jesús declaramos sano. Lo declaramos sano. Problemas del hígado, riñones, vesícula, si hay piedras ahí en la vesícula, los declaramos sano ahora. Echamos fuera, Señor, de su cuerpo. Y por la llaga de Cristo los declaramos sano. En el nombre precioso de Jesús, en los nervios del cuerpo, en el nervio ciático, en el que está impidiendo la marcha, en el nombre de Jesús lo declaramos sano ahora, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu amor. Iglesia bendecida, amada de Dios, nos estamos viendo el próximo lunes. Bendiciones.